Volvemos al Facebook Live del Semillero. Estamos con una conversación bien interesante. Creo que ya esto ameritó una segunda parte. Nos pasó también con la profesora Claudia Cortés cuando hablamos de COVID, salud pública. Pero bueno, tenemos el espacio, eso es lo importante para poder hacer esta divulgación académica también. Todo el conocimiento en estudios sociales, antropología, sociología, psicología, todos los estudios sociales que hay. Listo, nosotros tenemos un par de preguntas más. ¿Quién quiere seguir? Creo que es Santiago el que quiere ahí seguir con una pregunta. Sí, pues me gustó mucho lo que decía Laura de estudiar las cárceles desde dentro y era un poco lo que yo me imaginaba cuando ella en introducción a la antropología nos contaba su experiencia en campo, pero pues igual tengo un millón de dudas como uno como estudiante que quisiera estudiar eso, cómo entraría al campo, qué seguridades hay que tener y desde la experiencia de los dos, cómo ha sido trabajar el campo de las cárceles. Santiago el que quiere ahí seguir con una pregunta. ¿Quieres empezar, Omar? Bueno, ¿qué te digo? No sé si, me imagino, Laura debe estar de acuerdo conmigo. La cárcel, aunque suene esto un poco extraño, es un lugar muy seguro. Los presos dentro de sus códigos internos ven muy mal que una visita sea maltratada, ¿sí? Digamos, si vos estás preso y maltratás a alguien que viene de visita, sobre todo si lo hace con un fin que se supone que viene a colaborarles, al menos con la escucha a la gente que está presa, maltratar a alguien te puede meter en problemas, te diría. Yo estuve, bueno, en cárceles de Brasil, en muchas, en esta de Colombia, entrando muchos años con estudiantes, la enorme mayoría de mujeres, y nunca, aún inclusive dentro de patios muy hacinados, nunca hemos registrado un problema de falta de respeto o cosa parecida. Lo que sí suele pasar como posible obstáculo muchas veces es lo que sucede con muchas otras poblaciones sobre las cuales hay una representación social previa muy particular. En este caso la del peligro, que cuando se da vuelta, ¿no? Cuando uno ve que, aunque esto parezca sentido común, que son personas como cualquier otra con las que se puede hablar de cualquier tema, como con cualquier otra persona, a muchas y muchos colegas esto les genera, ¿cómo les diría? Una especie de exceso en el sentido de, de dificultarse el diálogo, ¿sí? Entran en una cuestión o fuerzan una cuestión muy parecida muchas veces a la amistad, creo yo, producto de haber pasado este miedo inicial. Y les cuesta construirse preguntas de investigación. Por algún lado esto es positivo, porque muchas veces esto está amarrado a una cuestión ética de la empatía con el sufrimiento ajeno y etcétera. Pero para no enredarlo mucho, se suele producir esta doble perspectiva. El miedo inicial, ¿qué me va a pasar si entro? Esta especie de fascinación perversa con lo que hay allí dentro, y luego su inversión de qué buena gente toda esta, qué injusto, ninguno de ellos debería estar preso, qué gente tan chévere, etcétera, etcétera. Son dos ilusiones, en definitiva, que parten de imaginarios muy cegados, muy particulares. Hola. Ok, ok, listo. Hola. Laura. Pues bueno, listo, ¿me oyen bien? Sí. Está Sí. como un poco inestable la conexión. Bueno, pues el acceso siempre será un problema o una cuestión que hay que tener en cuenta para hacer trabajo de campo en las cárceles, porque para poder hablar con los presos hay que pasar por muchas burocracias, ¿no? Desde que te den el permiso para ingresar a la cárcel, después que la directora o directora de la cárcel les parezca que vayas a hacer una investigación, ¿no? Porque de alguna manera también implica que ellos te van a abrir para que hagas una mirada crítica sobre una institución pues que sabemos que tendría mucho para ser criticada. Y bueno, después con las agentes o agentes penitenciarios, los guardias, para que por fin puedas llegar y puedas hablar con una persona privada de la libertad en buenas condiciones de investigación. ¿A qué me refiero? Pues poder
bueno, primero también está las condiciones del campo, ¿no? Que puedas hablar con las personas privadas de la libertad sin que haya, por ejemplo, un guardia al lado, porque obviamente la relación o la calidad de la información que vas a obtener, pues si tienes a un guardia al lado oyendo la conversación va a ser muy distinta. También, obviamente, cuando uno entra como antropólogo es difícil explicar inicialmente que no eres ni psicólogo ni abogado, o sea, que no los puedes ayudar de ninguna manera con su situación jurídica, que es también como las primeras cosas que, los primeros acercamientos, la expectativa que las personas tienen con uno. Pero después, el papel nuestro como antropólogos, que decía Omar, que es el de la escucha, digamos que en un contexto carcelario, todas las personas necesitan hablar y quieren ser oídas. Y eso para un antropólogo es como, wow, ¿no? Porque finalmente uno quiere escuchar. Entonces aquí tenemos gente que no son solamente las personas privadas de la libertad, sino también los propios guardias y las personas que habitan las cárceles, porque de manera general son una población muy olvidada, ¿no? Lo que les digo, uno va a hablar con las personas privadas de la libertad, pero también uno se encuentra unos problemas enormes en los guardias, ¿no? En unas condiciones laborales terribles, pocos guardias para un montón de presos. Digamos que por todos lados la gente tiene una necesidad de hablar que uno como antropólogo pues es muy interesante ese escenario. De todas formas también se está entrando a un contexto que está pautado por la desconfianza, ¿no? O sea, definitivamente las personas privadas de la libertad tienen todo el derecho a querer a desconfiar de uno. Yo siempre les decía eso, que era el derecho que ellos tenían, que podían desconfiar de mí. Pues digamos que como en todo trabajo de campo hay que crear relaciones interpersonales de confianza que se van creando con el tiempo. Obviamente los tiempos dentro de las cárceles son distintos que si estuviera haciendo trabajo de campo en otro contexto, ¿no? La vida, el tránsito por el espacio físico también, o sea, yo no puedo andar como Pedro por mi casa, ir a donde quiera, ¿no? Digamos que sí tiene restricciones de acceso, de tránsito, pero cuando uno logra acceder a las personas privadas de la libertad, pues bueno, hay un montón de cosas que ellos quieren contarle a uno y pues bueno, yo diría principalmente esto. Me parece muy interesante lo que está diciendo Omar, porque claramente sí pasa eso, ¿no? Al principio estaba uno con miedo y de todas formas, también ese miedo, no sé, por ejemplo, yo a veces caminaba con algunas mujeres privadas de la libertad y después llegaban las guardias y me decían, uy, pero usted, ¿por qué está sola con ella? Usted es extranjera, la pueden, no sé, yo pues me podrían volver una rehén o algo así, pero pues la verdad eso, no hay que romantizar el lugar, pues uno sabe dónde está. eh, lo que decían es que el día que uno deje de sentir maripositas cuando entra a la cárcel, no vuelva a entrar, ¿no? Eh, bueno, básicamente es eso, para no hacerlo tan largo. Bueno, ya que hablamos un poco sobre las contribuciones que, por ejemplo, desde las disciplinas como la antropología y la psicología le han brindado a comprender estos fenómenos, me gustaría preguntar por los desafíos. ¿Cuáles son los desafíos que tiene abordar estas investigaciones y principalmente desde estos fenómenos carcelarios? Dale, Laura. Dale, Omar. Listo. ¿Cuáles son los desafíos? Pues yo creo que contesté un poquito ya en los desafíos otra vez de las ciencias sociales. Hazme otra vez la pregunta. Los desafíos Tatiana. de realizar este tipo de investigaciones sobre los fenómenos carcelarios. Y también hablando un poco de cuáles han sido los vacíos que han tenido también estas investigaciones y que, por ejemplo, desde
lo que ustedes han trabajado, han podido de pronto analizar, comprender. Pues bueno, yo creo que yo ya contesté un poquito esto de los desafíos de hacer trabajo de campo en cárceles. Em, digamos que eh, en el imaginario también del mundo académico, eh, el que trabajar con personas privadas de la libertad de alguna manera para algunos es como, bueno, estos son sujetos que, que puede que no hablen con la verdad o que no digan, que digan muchas mentiras, digamos, no sé por qué a veces, o también, pues hay como ese imaginario, o también que de alguna manera si uno está estudiando contextos carcelarios, entonces uno de alguna manera es connivente con el mundo del crimen o con las personas criminales, ¿no? Como que uno es cómplice de alguna manera. Eh, entonces creo que esos son desafíos de estudiar cárceles, ¿no? Bueno, ahorita se me ocurre eso, déjame y pienso más, pero por ahora se me ocurre que esos son como los primeros desafíos, pues además de los que ya dije que implica hacer trabajo de campo, entrar Listo. a hacer trabajo de campo dentro de las cárceles. Sí, de acuerdo. Bueno, para la psicología también lo que ya les mencionaba, pensarse una crítica y un enfoque más desde la salud mental que desde el campo forense, y que esto nos permita ser tan categóricos en la crítica como lo hemos sido con los manicomios. Y en una perspectiva más amplia, creo que también es algo que hablamos alguna vez con Laura en otro contexto. Siempre nos estamos remitiendo cuando hablamos de cárcel a Goffman y a Foucault. Y son textos que siguen siendo pertinentes porque las cárceles poco han cambiado. Y si lo hicieron desde aquella época de esas producciones teóricas fue para empeorar. Pero habría que pensar qué pasa también con la producción académica, que siempre nos lleva a remitirnos a textos de ya 50 años de antigüedad, ¿sí? Entonces creo que hay una deuda general de las ciencias sociales con el tema cárceles y en particular de la psicología sobre los aspectos que ya les mencioné. Ok, bien. Omar, Laura, chévere tenerlos acá. Laura, ¿nos sigues escuchando? A mí se me congeló Laura acá. No, se cayó. Pero bueno, yo tenía una última pregunta para acabar y les quería preguntar a los dos sobre, bueno, si ustedes mañana les dicen que les dan el Ministerio de Justicia, ¿cómo puede meterse desde las ciencias sociales, desde su experticia? ¿Qué propuesta tendría? Una propuesta que desde la psicología, Omar, en este momento que está usted, nos le podría dar a la ministra de Justicia en este momento, al Ministerio de Justicia, desde la psicología. Yo creo que le entregaría el cargo a Laura inmediatamente. ¿Perdiste Laura, la pregunta, Laura? No, me fui, Acaba me de ser fui. La designada verdad es que ministra de Justicia. se me acabó la Laura, ¿cuál? internet, me quedé sin internet un momento. te voy a hacer la última pregunta que me parece que puede ser clave en esto para entender un poco de los estudios sociales también. Y le decía a Omar, listo, si hoy los llama el presidente y les dice, les quiero dar el Ministerio de Justicia, una propuesta que desde la psicología, desde la antropología, quisieran ustedes proponerle a la ministra de Justicia para llevar esta coyuntura donde hay COVID, donde hay todo esto de las cárceles motines. Una propuesta, usted, sé que no es fácil, pero ¿qué propuesta de pronto tendrían ustedes ahí para sugerirle a la ministra? Pues mi propuesta principal en este momento es que ahorita el tiempo está corriendo y no se están tomando las decisiones con los tiempos que son necesarios. O sea, esto sucedió, la masacre sucedió el 21 de marzo, el 23 de marzo declararon estado de emergencia carcelario en Colombia y estamos a 9 de abril
y todavía el decreto no está listo. Hay borrador de decreto para ver cuáles son las personas que deben salir de las cárceles y ese decreto no está listo. Entonces, pues, digamos que en este momento es un llamado a que esto se haga de manera urgente, porque tenemos 124.000 personas presas en nuestro sistema carcelario. Hay cárceles en Colombia que tienen el 200% de hacinamiento. Inclusive, deshacinando las cárceles ya siguen siendo focos de contagio enormes. O sea, así lo llevemos a la mitad, sigue siendo enorme. Pero o sea, esto sería un mensaje no solamente para la ministra de Justicia, también para el fiscal que está llevando, que está encabezando o liderando este estado de emergencia, ¿no? O sea, oír las declaraciones del fiscal que en lugar de sancionar este decreto rápidamente, entonces están buscando lugares, se me olvida el nombre, pues espacios que han sido dejados por narcos para habilitarlos y trasladar allí a los presos. Inclusive lo que les digo, yo aquí anoté, el fiscal dijo, nuestra criminalidad es más letal que el COVID-19. No es responsable crear un caos social y judicial con medidas cuyas consecuencias conducirán a graves problemas de seguridad pública. Cuando la verdad es que esto, el no tomar medidas rápido, va a generar ese problema que él está queriendo evitar, pero digamos que para ellos todavía excarcelar personas no es, todavía no están convencidos de que esa es la solución. Eso es lo que es más impresionante del manejo que se le está dando a la situación en este momento. Entonces, esa sería mi sugerencia, ¿no? Esta ha sido una población y una problemática tan negligenciada, tan olvidada desde hace tanto tiempo, que digamos que ahorita, por lo menos ahorita, que esto nos podría afectar a todos, hay que tomar medidas absolutamente rápidas. Solo quería decir algo, yo sé que ya no puedo hablar mucho más, pero ayer estuve leyendo una cárcel en Chicago que ya está infestada, hay como 1.300 personas ya con COVID. Cuando ya ellos decidan hacer algo, ya va a ser muy tarde, ¿sí? Entonces, en vez de estar mirando criterios, les va a tocar excarcelar como venga, ya personas contagiadas. O sea, digamos, el llamado es a hacer las cosas a tiempo, porque si no, va a ser demasiado tarde. Y cuando sea demasiado tarde, por una vez nos va a afectar a todos, porque siempre ha sido demasiado tarde, pero no nos ha afectado. Pero esta vez nos puede afectar a todos y tal vez eso haga que le pongan la debida atención a este problema enorme, que si no se soluciona, pues es muy grave. Okay. Sí, de acuerdo, palabra por palabra. Ni siquiera lo obvio parece que pudiera ser tramitable con este público. Sí. Y si me tocara tan infausto papel de ocupar ese lugar, yo le diría, bueno, obviamente a corto plazo, lo que dijo Laura, tal cual, ¿no? Pensarse con un mínimo de racionalidad la política penal y carcelaria frente a este problema en particular. Y a mediano plazo, esto va a sonar totalmente excesivo y creo que sí debe ser. Cuando en Italia comenzó la política antimanicomial, surgió una ley, creo que era la 160, que decía, en 4 años debemos reducir la población manicomial a razón de un 25% por año. Y los que deban ser tratados de esta manera a través de una hospitalización forzada serán mucho menos y en otras condiciones. Yo creo que habría que plantearse lo mismo. Creo que si dijera esto, hasta ahí llegaría mi función como ministro de Justicia. Pero creo que es un debate que en algún momento hay que plantearse de esta manera, no cómo arreglarlo. Ahora sí, hay cuestiones inmediatas a arreglar, son las que Laura mencionó. Pero a mediano plazo hay que discutir cuestiones más estructurales. Ok, Omar, Laura, pues muchas gracias. Sé que fue una pregunta ahí que me surgió, pero también me surge en el momento de que muchas veces decimos, es que los antropólogos, a los psicólogos, a los sociólogos no nos llaman por allá, sino que también nosotros tenemos una opinión y un criterio que también nos podemos meter en ese tipo de lideratos también en el mundo. Listo.
Muchas gracias. Feliz día, Esto se Diego. fue casi a 1 hora. Muchas gracias por el tiempo, Omar, Laura. Gracias a ustedes, muchachos. Eso. Sí, muchas gracias, muy grato el diálogo. El encuentro. Gracias, Omar. Qué rico verte. Bueno, lo mismo, amiga. Bueno, muy Que no bien, pase tanto tiempo. gracias también a los 2 estudiantes, a Santiago, a Tatiana. Santiago y Tatiana, acompañarnos gracias. acá. Gracias a todos los que Gracias. nos están escuchando y viendo a través del Facebook Live del Semillero Antropología y Medios. Recuerden que estamos, pues esta semana ya se acaba mañana. Tenemos el último Facebook Live a las 5 de la tarde, entonces estén pendientes también ahí. Antropovoces, como podcast también en Spotify, pueden escucharlo en Un Rosario Radio, de la Universidad del Rosario. Ahí estamos siempre presentes. Listo, nos estamos entonces Vale. escuchando y viendo. Dale. Hasta hablamos. luego. Descansen. Chao, que estén bien. Chao.